Entonces, el maestro, el fundador, el doctor William Bates, pionero y visionario en su época, se pueden imaginar lo que pasó. Él hizo una investigación, bueno, era un oftalmólogo que utilizaba los métodos estándar de la época, que siguen siendo los mayoritarios hoy en día. Cuando la gente veía mal, le prescribía lentes y estaba frustrado porque regresaban con los mismos problemas o problemas más graves. Entonces él se decía, si las gafas curaran, la gente las necesitaría cada vez menos y no cada vez más. Entonces aquí hay algo que no está del todo correcto. Y por otro lado, él también practicaba operaciones de cataratas, como se hacía entonces y ahora pues se hacen de manera más sutiles y más sofisticadas. Y lo que él observaba era que en un pequeño número de casos, las personas a quienes se les había retirado el cristalino, curiosamente seguían siendo capaces de enfocar a diferentes distancias, y esto le sorprendió mucho y fue lo que le llevó a buscar más allá, entender cómo funcionaba la visión. Les voy a explicar la hipótesis de Hermann von Helmholtz, que tiene un nombre un poco difícil de pronunciar, lo llamaremos entre nosotros Hermann. Siempre me atraganto, si no. Bien. La mayoría, la oftalmología mayoritaria, la optometría, la óptica mayoritaria, se sigue apoyando en la hipótesis de Hermann von Helmholtz, que es una hipótesis del siglo XIX. O sea, la teoría de Bates es más contemporánea que la de este señor. ¿Qué nos dice este señor? Que es cierto, es cierto. Nos dice que lo que nos permite enfocar en el ojo a distintas distancias es el cristalino, ¿sí? Y el cristalino está rodeado por un esfínter, unos músculos, los músculos ciliares, ¿sí? Que cuando se relaja el músculo ciliar, el cristalino se abomba y entonces, no, lo estoy contando mal, a veces me equivoco yo también. Cuando el músculo ciliar se relaja, el cristalino se aplana, y cuando el músculo ciliar se tensa, el cristalino se abomba y eso nos permite hacer efecto lupa. Es lo que nos permite ver de lejos y de cerca, porque en realidad, como los objetos están a diferentes distancias, pero tienen que ser captados en la misma pantalla proyectora, por decirlo de alguna manera, que es la retina, tiene que haber un mecanismo en el ojo que permita que la manera en que la luz rebota en objetos que están a diferentes distancias siempre caiga en la pantalla receptora, que es la retina. Entonces, lo que Hermann von Helmholtz dice es ese mecanismo es el del cristalino y los músculos ciliares, ¿sí? Entonces, por eso sabemos que el cristalino tiene un papel muy importante en el enfoque. Cuando nos operan de cataratas, nos retiran el cristalino. Entonces, por esa regla de 3, no deberíamos ya tener la capacidad de enfocar de lejos y de cerca. Y de hecho, la mayoría de la gente, pues le cuesta un poco, ¿no? Y sin embargo, William Bates dice, pues yo encuentro algunas personas con cataratas que sí pueden enfocar de lejos y de cerca. Entonces tiene que haber otro mecanismo, tiene que haber otro mecanismo más. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Y si miramos los libros de anatomía, cualquier libro de anatomía que miréis, veréis que el globo ocular está rodeado por músculos, como un cinturón, los músculos oblicuos, y luego hay 4 músculos, los rectos, que sostienen el globo ocular en la cuenca. Y estos músculos, hasta ese momento, se pensaba que solo servían para orientar la mirada, si quiero mirar arriba, abajo, derecha, izquierda, etc. Pero curiosamente estos músculos, el ciliar también, tienen 400 veces más fuerza de la necesaria para realizar ese trabajo. Y generalmente, si los órganos tienen esa capacidad, es que tiene alguna función. La hipótesis de William Bates fue decir, estos músculos también contribuyen en el proceso de enfoque, ahora me falta la palabra, ayúdame, el ajuste de la refracción, no tiene otra acomodación de la refracción, eso es. Estos músculos también participan. ¿Cómo lo podemos entender? Bien, para que esta imagen esté nítida, tenemos 2 posibilidades, hay 2 mecanismos posibles. El primero es buscarle la ruedita al proyector para hacer el ajuste fino, eso sería el equivalente del cristalino, ¿no? Y el segundo mecanismo es alejar el proyector de la pantalla o acercarlo. ¿Verdad que eso también funciona? Esto es lo que hacen los músculos ciliares y los músculos rectos y oblicuos. Si queremos ver de cerca, se tensan los oblicuos, se alarga el globo ocular,
y entonces hace efecto zoom y vemos de cerca en combinación con el cristalino. Y si queremos ver de lejos, el cristalino se achata y los oblicuos se relajan y los rectos hacen tensión, el ojo también se achata y nos hace efecto gran angular y vemos de lejos. Es un mecanismo similar el que hay en la óptica fotográfica y el que hay en el ojo. Tenemos esos dos mecanismos. Entonces William Bates se dijo, ¿y si entonces, si los músculos rectos y oblicuos participan en el enfoque, los podemos entrenar? Es como cualquier otro músculo, se pueden entrenar, se pueden ajustar, se pueden acomodar. Entonces, de esta manera podemos mejorar nuestra capacidad de enfoque. Pero también esta comprensión le dio a Bates una perspectiva más amplia con respecto a los problemas de refracción, como la miopía, el astigmatismo, la presbicia o la hipermetropía. Bien, si miran en cualquier lado, verán que nos explican que en un ojo normal la refracción, con la participación del cristalino, sucede en la retina. El problema del ojo miope es que es un ojo que es demasiado largo. Y entonces la refracción sucede delante de la retina y por eso hay que poner un lente para que corrija esa refracción y que vuelva a caer en la retina. Hasta ahí vamos bien, ¿no? Y con el ojo hipermétrope sucede lo contrario, es un ojo que es demasiado chato y entonces la refracción sucede atrás de la retina. Pero ahora que tenemos la comprensión de la visión de William Bates, ¿verdad que esto lo podemos entender de otra manera? ¿Qué sería un ojo miope? Un ojo cuyos músculos oblicuos están constantemente tensos, manteniendo constantemente el ojo demasiado alargado. Pero si esos músculos se relajan, el ojo puede volver a su forma natural. Y un ojo hipermétrope es un ojo en el que los músculos rectos están constantemente tensionados. Pero si esa tensión se libera, el ojo puede volver a su forma normal y entonces ya con el cristalino es suficiente para enfocar. Si tenemos el proyector demasiado cerca, pues obvio que por mucho que le demos a la ruedita no se va a ver, y si lo tenemos demasiado lejos tampoco, ¿sí? Pero ¿qué es en el ojo lo que mantiene esta forma desfavorable? Los músculos, estos músculos. Si relajamos y movilizamos estos músculos, podemos volver a tener la capacidad de enfocar natural de nuestros ojos. ¡Tarán! Entonces, esta es la primera contribución de William Bates a la visión natural. La segunda contribución de William Bates es que fue el primero en decir que el órgano principal de la visión no son los ojos, es el cerebro, y que el 80% de los procesos de percepción dependen del cerebro y no de los ojos. Obvio que los ojos son las cámaras que captan las señales luminosas, cuanto mejor lo hagan, pues mejor para el resultado final. Pero incluso manteniendo problemas en los ojos, ahora sabemos que es posible mejorar la visión al optimizar los procesos de gestión de la información cerebral. Y hoy en día cada vez tenemos más y más información en neurociencias que nos habla de cómo funcionan los procesos de visión y que nos dan herramientas para saber cómo optimizarlos. Por ejemplo, en el 2012, el National Library of Medicine y el National Institute of Health publicaron una serie de artículos que explican cómo podemos entrenar al cerebro para ver cada vez mejor. Así que ahí también tenemos otro rayo de esperanza. Ya sabemos que podemos trabajar con los músculos de los ojos para ver mejor y también podemos trabajar con el cerebro para ver mejor. ¿Sí? Pero todo esto es investigación científica de punta. O sea, pues de 20 años para acá, la información que tenemos es mucho más amplia y es mucho más novedosa. Aparte de la más rabiosa actualidad, lo cierto es que hay un montón de investigación desde hace 100 años que ha sido sistemáticamente ignorada por las corrientes mayoritarias de oftalmología y optometría. Porque, bueno, por ejemplo, ya hemos hablado de William Bates y de sus dos grandes contribuciones. Estas son, digamos, rápidamente sus dos grandes contribuciones teóricas, pero luego la genialidad de Bates fue que también dedicó el resto de su existencia a proponer 800.000 técnicas y métodos y abordajes y maneras para lograr la relajación, lograr la movilidad, facilitar
otros procesos que permiten ver mejor, como la centralización, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que tuvo una creatividad gigantesca para hacer investigación-acción y poder proponer una aplicación de estos métodos y ayudó a muchísima gente a ver mejor. En el 1920 lleva sus resultados al Congreso de Oftalmólogos de la época y ¿se imaginan qué sucedió? Lo echaron. Lo echaron. Era algo que era demasiado confrontador para todos los demás. De repente eso significaba que todo lo que los demás hacían y todo lo que más habían aprendido, pues no servía. Y es el mismo motivo por el que hoy en día también hay muchos oftalmólogos y optometristas que se resisten con respecto a los avances de la visión natural. Y hay quien dice que es un problema de intereses económicos, tal vez, pero yo creo que tenemos que ver más allá y entender también compasivamente que es incluso un problema de identidad. Es un problema de identidad. De repente que te digan que todo lo que aprendiste durante tantos años con tanto esfuerzo en la carrera de medicina, que te da de comer, que tú te sentías tan bien ayudando a tanta gente y de repente te dicen que pues no, o sea, con todo el respeto, pero resulta que les pones una muleta que los hacen dependientes toda la vida. No es algo muy fácil de digerir y hay que tener realmente una mente y un corazón particularmente particulares para poder decir, y humildad para decir, bueno, pues casi mejor voy a explorar esta otra pista y ver si funciona.